Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Acevedo. Están en mi canal Luis Fer Ace, donde explico temas jurídicos de manera sencilla o al menos eso tratamos. El día de hoy continuaremos con el tema del certificado de libertad y tradición, el folio de matrícula inmobiliaria y empezaremos esto con qué fin, con el fin de que cuando realicen un estudio o analicen un certificado de libertad, pues vean todas las variables y las implicaciones que tiene este documento, que es el más importante en cualquier transacción inmobiliaria, como les he mencionado. Hice un mapa conceptual explicando en una hoja todo lo que ustedes van a encontrar en un certificado de libertad. Esta clasificación o esta partición que yo hago es personal, es a mi criterio. Pueden existir otras personas, autores que señalen distintas formas, pero acá van a encontrar la que yo hice. Y lo divide en cinco partes. La parte inicial o identificación del certificado de libertad y tradición, la identificación del inmueble, la segunda parte, la tercera, las anotaciones, que ya es el cuerpo y contenido del certificado, las salvedades o correcciones y la quinta, la parte final. Todo esto que aquí encuentran lo desarrollaré uno a uno en las siguientes diapositivas. Si les quiero señalar que este color amarillo implica que debemos tener en cuenta estos temas, que son asuntos relevantes en el folio de matrícula y en este estudio que estamos haciendo. Entonces empecemos. Parte inicial, identificación del certificado de libertad. Entonces, este tiene, de acuerdo a la división que yo he hecho, seis partes o subpartes. ¿Cuándo y a qué hora fue impreso el certificado de libertad o de tradición y libertad para ser más exactos? Es el número uno y aquí aparece la fecha y la hora. Esto es importante porque determina la fotografía cuando se tomó. Esta foto del estado jurídico del inmueble fue a esta hora y en esta fecha. Cada vez puede haber cambios. Luego, si se expide otro certificado, pueden existir otros cambios y el estado jurídico pues debe analizarse bajo este parámetro, bajo esta variable. Número de folio de matrícula inmobiliaria, importantísimo, es la cédula o como el documento o el número único que identifica al inmueble. La Oficina de Instrumentos Públicos que expidió el certificado, para este caso que traemos de ejemplo, fue la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro. En Bogotá se divide en tres zonas, que son zona norte, centro y sur. Hay ciudades donde es zona norte y sur, hay ciudades donde solo es la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio. El círculo registral, que es el 50C, que es el de zona centro, Bogotá, zona centro, el 50. El PIN de seguridad, este certificado fue expedido por medios electrónicos, entonces tiene un PIN de seguridad con el cual se verifica que el contenido de ese certificado pues es el real y que el documento sí fue expedido en la fecha y la hora. Es el estado del folio súper importante, por eso lo tengo acá resaltado. Muchas veces se estudian folios o me he dado cuenta donde personas hacen negocios con el folio que está cerrado, que el folio no está existente, no tiene vida jurídica, está cerrado. Y aún así las personas no se fijan en este punto. Les recomiendo siempre verificar que esté activo el folio. La identificación del inmueble. Entonces, yo lo he dividido en ocho partes la identificación del inmueble. Está el departamento, municipio y vereda, que es como la parte de ubicación del del inmueble, va después del círculo registral y lo encuentra en esta zona. Está la dirección del inmueble, que es la que en algún documento ha registrado esta dirección o que la oficina en su municipio, ya sea catastro o planeación, le ha remitido de alguna manera a la oficina de registro de instrumentos públicos y ha hecho esta actualización. El tercero, el código catastral INUPRE.
son lo mismo, solo que uno, acá en Bogotá, por ejemplo, está el código catastral, que es el chip, por un lado, a veces tiene un código catastral anterior, y el número predial, que es por norma el que debe identificar a todos los inmuebles. En este caso, pues no lo han incluido. Está el cuarto, fecha de apertura, radicado y documento. Súper importante también porque nos da una idea de cuándo se abrió, o al menos en muchos casos esto corresponde a cuánto se le abrió el folio, que se denomina magnético, porque tenía un sistema antiguo, o la forma como estaba llevándose ese folio era bajo libros del llamado sistema antiguo. Posteriormente empezó a manejarse este tipo de folio, y muchas veces se registra desde la fecha de apertura en el nuevo sistema, pero también hay veces en las que la fecha de apertura coincide con el inicio de la tradición de dicho certificado, de dicho inmueble. En este caso, la fecha de apertura fue el 12 de febrero de 1985, con el radicado, con este número de radicado, el documento de fecha 8 de enero de 1985. Entonces, probablemente la anotación 1 fue la que nos va a indicar. Normalmente, esto corresponde a la anotación número. Puede que no corresponda porque se venía llevando por el sistema antiguo por medio de libros. El- Luego seguimos con el número 5, el folio de matrícula del cual fue segregado. Muchos inmuebles debemos revisar de dónde nacieron. Normalmente han sido segregados, han sido subdivididos, loteados. Hay que revisar parcelados, o hay que analizar este tema. En este caso, este folio de matrícula inmobiliaria que vimos anteriormente fue abierto, o tiene una madre que es esta, y este es un hijito de esta madre. Entonces, cuando se hace un estudio completo, lo más importante o interesante sería ir a este folio y analizar cómo fue que se segregó este. Está el tipo de inmueble, el 6. Este tipo de inmueble 6 es tipo de predio. La clasificación del suelo, esa es una clasificación urbanística y que está en la ley 388 y en los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos y los esquemas de ordenamiento territorial. Esto, digamos que el curador o el municipio, realmente es el municipio el que expide si es urbano o no. Puedes pedir una certificación, o en muchos casos el curador puede dar un concepto de norma diciendo este predio si es urbano o no, de acuerdo a la reglamentación. Em, el registrador no puede cambiar esto sin una certificación. Hay una instrucción donde dice esto no puede ser modificado porque en la escritura o en algún documento se señale simplemente por el suscriptor que es urbano, que es rural. Debe la entidad competente, que normalmente es el municipio, expedir una certificación señalando si está dentro del perímetro urbano o no el predio. Seguimos con el 7, la complementación. Eh, ¿Qué es la complementación? Como su nombre lo indica, pues dentro de las anotaciones que tiene el folio, donde se registra cada vez que hay un acto de transferencia, una hipoteca, un embargo, cualquier cambio que afecte la situación jurídica del inmueble, se va registrando en anotaciones, pero cuando hace falta, cuando se busca completar esas anotaciones, porque no pueden modificarse, las anotaciones van consecutivas y no puede haber modificación, pues esa es la seguridad que tiene el folio. Entonces acá es la forma como se complementa esa tradición del inmueble. Sigue la 8, la descripción. Descripción está la cabida de linderos y el área coeficiente. La cabida de linderos, pues son los linderos
el polígono, donde se encuentra, cómo se encuentra en sus linderos el inmueble, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente y el área. Normalmente pues describe esto o lo refiere a un folio de matrícula. Y está el área del coeficiente. Cuando es sometido a propiedad horizontal, pues se señala un área y el coeficiente pues sí va atado a esa propiedad horizontal, a ese sometimiento, donde representa una proporción de los derechos sobre los bienes comunes y va en función de una ponderación frente al área privada de los inmuebles normalmente, de las unidades inmobiliarias. Seguimos con la parte, una de las partes más importantes y que es sobre la cual se hace el estudio de títulos, que son las anotaciones. Las anotaciones deben ir en orden eh, descendente, uno 2 3 hacia abajo. Acá traje un ejemplo desde la 2 porque la 1 estaba cortada en ese folio o en ese certificado. En ese certificado que estaba cortada, que traigo aquí de ejemplo, entonces empecé por la 2 pero pues claramente tiene una anotación 1. Entonces, tenemos que empieza la anotación y cuál es el número de anotación acá. Vamos en la 2, la fecha de inscripción y radicado del documento que origina. Entonces, ¿cuándo fue que se registró el documento? El 14 de mayo de 1986. ¿Y cuál fue la radicación o el turno, el número de radicado? Fue este. Tenemos este es el segundo, tenemos un tercer, que es el documento que origina la anotación. ¿Cuál fue la base? El certificado es un instrumento, esto que estamos viendo, de publicidad, donde acá está diciendo, mire, acá hubo una escritura en esta fecha, esta notaría, que dio origen a esta anotación. ¿Y cuál es la especificación? La especificación, lo veremos en la última diapositiva, tiene que ver con la naturaleza jurídica del acto, o sea, qué se quiso acá en esta escritura o en este documento, y cuál es el código que le ha dado la superintendencia a todos los registradores para que registren cada acto. Es un tema formal. Entonces, la venta tiene un código que es el 101, la compra-venta, el 101. Cuando vean en la especificación, entonces 101 compra-venta. Luego sigue, hay que tener en cuenta este punto, que es si acá en la especificación es una cancelación, debo indicar la anotación que estoy cancelando. Es decir, si hay un gravamen, una limitación o una medida cautelar, pues debo señalar o es obligación del registrador cuando haga la inscripción señalar qué pues especificaciones, qué tipo de documento y qué anotación está cancelando, qué anotación o qué gravamen está cancelando, de qué anotación. Luego sigue el valor del acto. En muchas ocasiones lo incorporan, lo escriben, en otras no, pero normalmente aparece esto en los certificados. Las personas que intervienen en el acto. Entonces, ¿de quién a quién? Normalmente es de a. ¿Quién es el que otorgante de este documento? Que acá es una escritura, como sabemos, de compra-venta, entonces hay un comprador y unos vendedores. Acá el mismo certificado le señala a la persona unos símbolos que debe tener en cuenta. Si es una X, entonces el titular de derecho real de dominio, y si es un palito, el titular, un palito como para que lo identifiquemos, pero puede ser una I, un 1, un titular de dominio incompleto. Entonces, esto es sumamente importante, identificar dónde está ese símbolo y si se encuentra o no. Si aparece
la I o el número uno romano, debemos pues generar una alerta. Oiga, mire que no es el propietario completo, hay una falsa tradición, hay cualquier situación jurídica irregular que no le permite a la persona tener el derecho real de dominio completo. Entonces, ese hay que revisarlo. Por eso acá dejamos símbolo, titular de dominio incompleto, símbolo X, titular de derecho real de dominio completo. Ahora pasamos a una de las partes finales del certificado, que son las salvedades o correcciones, como lo llama la ley. Estas salvedades o correcciones, pues el certificado de libertad trae normalmente la misma forma, porque pues esto está estandarizado y es el número de la anotación corregida si corresponde a esta o número cero si no corresponde a una anotación. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, no corresponde a una anotación. Eh, Acá corresponde a una actualización del número catastral. Y dice que se incluye también la dirección suministrada por Catastro aquí en Bogotá y cuál fue el documento que dio origen a esta salvedad. Tenemos un segundo, el número de veces que se ha corregido la anotación. Número de corrección acá fue uno, pero no es de una anotación como vimos, sino es en general de la dirección y el chip. Radicado de la salvedad o corrección. Esto tiene un turno, un radicado, que es este. Si uno quiere investigar cuál fue la razón, por eso podría pedir este documento. La fecha de la salvedad, cuándo ocurrió, cuándo se registró esa salvedad, el 18 de agosto de 2007. Y el tipo de corrección, el acto administrativo, documento que lo ordenó, y el contenido de la salvedad. Como vemos acá, pues por norma se debe indicar esto. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí la anotación número 24, el número de corrección es la uno, la radicación turno, la fecha y valor hipoteca incluido. Importante estas salvedades porque en una oportunidad apareció en estas salvedades corrigiéndose una anotación donde se registraba una servidumbre. Claramente aparecía en la escritura, pero como era una escritura tan vieja, no se podía leer fácilmente, estaba a mano que había una servidumbre, pero en salvedades, luego de estudiarse el certificado, se encontró que se había corregido y se había incluido dentro de la anotación eh, que por error no habían registrado la servidumbre. Y encontramos la parte final donde está el número total de las anotaciones, entonces siempre verificar cuántas anotaciones tiene el certificado. En este caso tiene 27. Ah, sí, listo, está correcto. Entonces todos los certificados están paginados y dice página uno de 2, uno de 3. Entonces hay que verificar ese paginado, pero otra forma de tener un control de que las anotaciones y el folio esté completo es número total de anotaciones. El turno, fecha y ciudad de expedición del certificado está al final, también al inicio del certificado. Y muy importante, como ustedes pueden ver en todos los certificados, aparece que sin la firma del registrador no tiene validez, no tiene efectos. Esto es importante para uno determinar que, pues digamos que ese registrador en ese momento estaba facultado y era el competente para expedir ese certificado de libertad o de tradición y libertad. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradezco a ustedes por escribirme. Tengo muchas preguntas. Próximamente sacaremos un video sobre cómo levantar el patrimonio de familia en las viviendas de interés social, pues en general, pero a raíz de un video que realicé sobre la venta de inmuebles comprados con subsidios, pues se ha desatado una pregunta recurrente que es cómo levantar un patrimonio de familia. Entonces, próximamente, dando respuesta a estas preguntas,
realizaré un video sobre el tema. Muchas gracias por seguirme, por compartirme. Que estés muy bien.